saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Estamos en nuestra serie Un tema en tres partes y estamos hablando de la bendición de Dios conforme a Biblia. Y ya hemos descartado radicalmente que la bendición de Dios se sustenta en su punto focal en lo que sería una buena economía o un buen sustento económico, que dicho sea de paso, no se descarta porque también Dios puede y quiere bendecir y prosperar a sus hijos. Pero eso no es lo central. Observábamos cómo a través de la bendición sacerdotal, por ejemplo, podíamos observar cómo el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mancomunadamente bendicen la vida y cómo era ese plan tan perfecto que a través de un pueblo enviando a su Hijo bendeciría al mundo. Entonces podemos ver que las grandes bendiciones comienzan en primera instancia desde lo espiritual y después se extienden hacia el mundo gentil, podríamos decir. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Veamos lo que el apóstol Pablo va a hablar respecto también de esta bendición extensiva al mundo de los gentiles. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Búsquela. Incluso podríamos leer de un poquito antes. Vamos desde el 13. 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Leo y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Hoy vamos a meditar bajo el título La bendición de la cruz. La bendición de la cruz. Así como había una bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento, donde Dios comenzaba a evidenciar que a través de su Hijo, inserto por medio de un pueblo, viniendo al mundo, nos iba a bendecir, ahora el apóstol Pablo, desde el aspecto de la doctrina, y precisamente escribiendo a los hermanos de la iglesia de Galacia, nos amplía este entendimiento de esta gran bendición. Aquí incluso hay un punto contradictorio, pero que demuestra la calidad del Dios que la iglesia alaba. Ese Dios que muchas veces el mundo desconoce o quiere negar su existencia. Dios es capaz de revertir maldiciones en bendiciones. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! Bendito el nombre del Señor. Dios es capaz de convertir o revertir maldiciones en bendiciones. El apóstol Pablo en el versículo 13 nos lleva a lo que Deuteronomio, que representa la ley de Moisés, Deuteronomio especificaba respecto de la maldición y del estado de un maldito de todo aquel que era colgado en un madero. Nos lleva a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y está enseñando en esta carta a los Gálatas respecto del pacto de Dios con Abraham. Y también nos enseña que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Ya en el capítulo 2, públicamente el apóstol Pablo había reprendido a Pedro
por su hipocresía, porque compartía con gentiles, dándole a entender que no era necesaria la circuncisión, es decir, que estableciesen el código y el pacto de la ley, marca en la carne, circuncisión a los gentiles para considerarles hermanos y que estaban bajo la bendición de la gracia. De hecho, la cruz ha facultado la bendición de la gracia, que es superior al establecimiento de la ley estricta para conocimiento del pecado. Entonces, llega un momento dado que se envía una comitiva de Jerusalén para ver qué estaba ocurriendo, donde se estaba extendiendo una salvación por gracia, no dependiendo de estar circuncidado como parte del pueblo judío y estando bajo el marco de la ley estricta de Moisés. Y en ese momento Pedro, hipócritamente con los que compartía y les daba su visto bueno como hermanos, ahora desconocía aquello y caía en el jueguito del grupo de los judaizantes, aquellos que querían establecer junto a la gracia de salvación, que es la gran bendición para el ser humano, querían establecer lo que era la señal de la circuncisión para darle el visto bueno como hermanos salvos. Y es aquí donde Pablo encara a Pedro y después se presenta lo que está escribiendo el apóstol Pablo, de que el Espíritu Santo se recibe por la fe porque la salvación, su gran sustento, su canal activo de salvación es la fe, que activa la gracia, la gran bendición de la salvación. Después nos va a explicar el propósito de la ley y cómo es estar esclavo a la ley todo aquel que quiere vivir en pos de ella, no entendiendo la bendición de la gracia que fue suscitada y fue producida a través de Dios, revirtiendo la maldición de la cruz, del madero, poniendo a su Hijo como la gran bendición para el mundo. Entonces, aquí encontramos otro punto muy interesante que ya desde el aspecto doctrinal el apóstol Pablo nos enseña. La gran bendición de Dios tiene que ver con una salvación por gracia, una salvación inmerecida, una salvación a no ser por su plan perfecto y por el santo que ha muerto en lugar de los pecadores, en condición de maldito sin serlo, en condición de pecador sin haber pecado, el justo muriendo en lugar de los injustos, el santo en lugar de los pecadores, el puro y perfecto en lugar de los malditos. Y es ahí donde Dios anuló el efecto de la maldición, la gran bendición de la cruz, gracias a la víctima inocente que derramó su sangre para facultar una salvación no solo a un pueblo, sino que a través de un pueblo, como se mostraba por medio de la bendición sacerdotal, hacia el mundo entero. Dios, teniendo misericordia, el Hijo, alzando su rostro sobre un mundo decadente en pecado, y el Espíritu Santo facultando los grandes resultados de la salvación en la bendición de la paz y todo gozo en el Espíritu. Dígame si no es maravilloso saber que hay una bendición que va mucho más allá del factor económico, que va mucho más allá de la situación momentánea que estemos viviendo. Quiero ser enfático en esto y quizás suena hasta un poquito majadero, pero tenemos que como iglesia estar claros y no podemos ser condicionados por las falsas teologías y las falsas enseñanzas de algunos que en ignorancia dicen lo que la Biblia no dice y otros desde la manipulación haciendo mercadería del rebaño de Dios, del pueblo de Dios, declarando que las grandes bendiciones están demarcadas en tu exitismo, en tu economía, en tu prosperidad, en tus asuntos y en tus negocios. Es decadente y es deplorable escuchar quienes dicen que la pobreza es una manifestación de maldición, al igual que la enfermedad. Si fuese así, significaría que el más pobre, y Dios entiende muy bien que para nada, y Dios me libre de blasfemar o de hablar cosas fuertes en contra de mi Cristo solamente para
que usted pueda entenderlo y tipificarlo, sería entonces que el más maldito de todos sería el Señor Jesucristo, sabiendo que Él es santo y sabiendo que Él es el Todopoderoso y sabiendo que Él facultó la genuina bendición de la gracia de salvación sobre el ser humano. Si fuese porque la pobreza muestra nuestro nivel de favor divino, de bendición de Dios, entonces los pobres de este mundo serían los más malditos. Si la enfermedad también fuese un reflejo de una maldición, ¿dónde queda entonces lo que estudiábamos respecto de Job, que Dios permitió procesos sobre su vida? No, hermanos amados, no, amada iglesia, no podemos caer en este juego tan diabólico de algunas doctrinas de herejía que enseñan lo que la Biblia no enseña. Mire, acompáñeme rápidamente a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, cuando Pablo habla de la ofrenda para los santos, pero mire cómo enfoca ahora algo tremendo. Versículo 9. Incluso yo creo que podemos leer hasta el 10. Mire, dice, escuche bien. Porque ya conocéis la gracia. Por favor, entienda gracia también como favor, como bendición. Porque ya conocéis la gracia, el favor, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, obviamente Pablo igual se incluye, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En un triste juego de palabras, hay quienes declaran que la bendición de Dios, y que según ellos este texto confirma, está regida por el factor monetario. Hablan de una riqueza material que facultó Cristo a través de su pobreza. Sin embargo, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que Cristo, cuando el Verbo encarna y se hace hombre, viene como todo Dios, viene como todo hombre sin dejar de ser todo Dios. Él solamente se despoja de su gloria, no de sus atributos de Dios, no de su divinidad, pero vivió una vida en humildad, claro, en pobreza, aunque no creo que en extrema pobreza, pero se limitó a llevar una vida humana, no naciendo de una familia de clase acomodada, no teniendo siquiera en el momento de su nacimiento la dignidad que muchos hemos tenido, sino que nace en un pesebre, en un establo junto a los animales. Pero pocos disciernen por qué también fue esto, porque en Romanos 8:22 en adelante se dice que también Él va a restaurar la naturaleza. Entonces, habiendo nacido como hombre, pero también en un pesebre junto a animalitos, está evidenciando que Él venía a redimir la humanidad y la naturaleza que fue afectada por causa del pecado. Pero en ningún caso el apóstol Pablo está diciendo que hubo una transferencia de riquezas económicas por medio de la pobreza de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hubo una transferencia de bendición sobre una maldición. Él nos transfiere bendición, nos transfiere vida, nos transfiere a través de su resurrección vida eterna. Pero lo que facultó esto fue que el elemento de maldición que decían Gálatas, la cruz, y el maldito que es crucificado, él, sin ser un maldito, muere como un maldito, y sin estar bajo una maldición, él anula el efecto de la maldición y la muerte, ahora nos transfiere. Esto es una transferencia, nos transfiere vida, nos transfiere esperanza, nos transfiere amor, nos transfiere santidad, nos transfiere finalmente paz y reconciliación con Dios a través de su magnífica obra de la cruz. Por eso ahora en 2 Corintios 8:10 Pablo dice esto: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes por sí mismos, y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y aquí Pablo está dando a entender que el ministerio, él, aun
quizás pudiendo, como perito arquitecto y como un trabajador, un obrero constante y permanente en la obra, quizás pudiendo recibir de ellos constantemente donaciones, donativos, les da a entender que él se conforma con la suficiente gracia de Dios que le sostiene. Gran lección para muchos de los que hoy por hoy se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo único que les interesa es poder manipular las masas de creyentes incautos para poder ellos tener esa prosperidad económica que tanto anhelan. El problema es que aquel que toma el Evangelio como excusa para ganancia, un día se encontrará en las más profundas tinieblas de la perdición, porque la bendición de Dios no se condiciona por lo que tú poseas, no se condiciona por tu buena salud, no se condiciona por tu prosperidad económica o tu éxito en los asuntos de tu vida. La verdadera bendición de Dios y la genuina prosperidad de Dios está enmarcada en cuando Dios va cumpliendo propósitos en nosotros, en cuanto entendemos la salvación por gracia y disfrutamos de esta vida abundante en medio de conflictos, en medio de problemas e incluso en medio de pobrezas económicas, porque sabemos que no dependemos de los recursos que podamos tener, sino del Dios que provee los recursos en el momento indicado. Que Dios nos bendiga. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Dios revirtió la maldición en bendición a través del elemento que demarcaba la muerte de un maldito. Cristo, siendo santo, muere en nuestro lugar, siendo justo, nos justifica, derramando su sangre nos perdona y quita el pecado, por la fe que activa una gracia de salvación. Entonces, la bendición está en tener a Cristo en nuestras vidas. Consejo: no creamos cualquier cosa que escuchamos. Recibamos, analicemos, meditemos y profundicemos en el conocimiento bíblico. Consigna y lema para el día de hoy. Por medio de la cruz, que era maldición y símbolo de maldición, gracias a Cristo Dios trajo la bendición de la salvación. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.